El hálito de los muertos, parte 3. La cabaña ofrecía una vista desoladora de San Gregorio, un pueblo reducido a sombras tambaleantes bajo la niebla verdosa que seguía creciendo, alimentada por el rugido que emanaba de la mina. Javier y Miguel estaban de pie en el umbral, el viento frío cortando sus rostros mientras observaban la nube de gas extenderse como una marea venenosa. Cada gruñido distante, cada golpe sordo en la niebla, era un recordatorio de lo que habían perdido: sus hogares, sus familias, su mundo. No podemos quedarnos aquí, dijo Javier, su voz firme a pesar del agotamiento. Si ese gas sigue saliendo, no habrá lugar donde esconderse. Miguel lo miró, sus ojos grandes y brillantes por las lágrimas contenidas. El niño había visto demasiado en una sola noche: su abuela transformada en un monstruo, el padre Ignacio cayendo ante la misma locura, y ahora esta pesadilla interminable. Pero asintió, apretando la cruz de madera que aún llevaba en la mano. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz apenas audible. Javier señaló la mina, visible a lo lejos como una herida abierta en la montaña. Vamos a entrar ahí y vamos a parar esto. Sea lo que sea que desatamos, tiene que haber una forma de sellarlo otra vez. No estaba seguro de sus propias palabras, pero no había otra opción. Tomó una linterna vieja de la cabaña, revisó que aún funcionara y encontró un hacha oxidada en un rincón. Le dio la linterna a Miguel y mantuvo el hacha y el cuchillo para sí mismo. Con un último vistazo al pueblo moribundo, comenzaron a caminar hacia la mina, el terreno irregular crujiendo bajo sus botas. El camino estaba plagado de cuerpos, algunos inmóviles, otros retorciéndose en el suelo, atrapados en esa frontera entre la vida y la muerte. Javier mantuvo a Miguel cerca, desviando su mirada de los rostros que podrían haber sido familiares. Cuando llegaron a la entrada principal de la mina, el rugido era ensordecedor, un sonido mecánico mezclado con algo orgánico, como si la tierra misma estuviera respirando. La nube de gas brotaba desde las profundidades, más densa que nunca, y las figuras tambaleantes emergían de ella como fantasmas. «Quédate detrás de mí», ordenó Javier, levantando el hacha. Entraron, el aire cargado de ese olor químico que ya conocían demasiado bien. La linterna de Miguel iluminaba el camino, revelando paredes marcadas por explosiones recientes y cuerpos de mineros que habían caído en el caos inicial. Algunos se levantaron al oírlos, pero Javier los derribó con golpes precisos del hacha, su rostro una máscara de determinación y dolor. Cada golpe era un eco de lo que había hecho con Elena, un peso que nunca lo abandonaría. Bajaron por un túnel inclinado, siguiendo el sonido del rugido. El calor aumentaba a medida que descendían, y el gas era tan espeso que les ardían los pulmones. Entonces llegaron a una cámara enorme, diferente a cualquier otra que Javier hubiera visto en sus años trabajando allí. Era una cavidad artificial, con paredes reforzadas por metal oxidado y cables rotos colgando del techo. En el centro, una máquina antigua rugía, una estructura de acero y tuberías que parecía un corazón mecánico. De ella salían chorros de gas verde, expulsados por conductos que se perdían en la roca. «¿Qué es eso?», susurró Miguel, su voz temblando. Javier no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la máquina y en una placa medio desprendida en su base: Proyecto Lázaro, Unidad de Contención Primaria, 1943. Alrededor de la máquina había cuerpos, pero no eran como los de afuera. Eran esqueletos envueltos en uniformes militares antiguos, algunos con cascos de la Segunda Guerra Mundial, otros con máscaras de gas rotas, y estaban moviéndose, levantándose lentamente con gruñidos que resonaban como ecos de otra época. «¡Cuidado!», gritó Miguel, cuando uno de los esqueletos se lanzó hacia ellos. Javier blandió el hacha, destrozando el cráneo de la criatura en un solo golpe, pero más se levantaron, sus movimientos más coordinados que los de los infectados del pueblo. Eran rápidos, deliberados, como si algo los guiara. Javier empujó a Miguel detrás de una roca y enfrentó a las criaturas, el hacha y el cuchillo, cortando hueso y carne podrida. Cada impacto era un esfuerzo agotador, y la sangre negra salpicaba su rostro, mezclándose con el sudor. «Busca algo que apague esa máquina», gritó a Miguel mientras derribaba a otro esqueleto. El niño corrió hacia un panel de control cubierto de polvo, sus manos temblorosas buscando interruptores o palancas. Había botones rotos y diales oxidados, pero encontró un cuaderno encuadernado en cuero, atado con una cuerda. Lo abrió con dedos torpes y las páginas amarillentas revelaron notas escritas a mano en español, con fechas de 1943. Leyó en voz alta, tartamudeando: «Proyecto Lázaro, experimento militar, gas experimental para reanimar tejidos muertos, efectos secundarios imprevistos, pérdida de control, sellado de emergencia». Javier lo escuchó a medias, ocupado manteniendo a raya a las criaturas, pero las palabras golpearon su mente como un martillo. Un experimento militar. Habían estado jugando con la muerte aquí abajo y lo habían dejado enterrado
hasta ahora. Sigue leyendo, gritó, mientras el hacha se hundía en el pecho de otro esqueleto. Miguel pasó las páginas, su voz más firme a pesar del miedo. La unidad de contención debe mantenerse sellada. Si el gas escapa, la reacción en cadena será incontrolable. Válvula de emergencia en el núcleo. ¿Dónde está el núcleo?, preguntó Javier jadeando. Miguel señaló un conducto en la base de la máquina donde el gas brotaba con más fuerza, pero antes de que pudieran acercarse, un rugido diferente llenó la cámara. Desde un túnel lateral, la criatura momificada de la cripta emergió, más alta y amenazante que antes. Sus ojos hundidos brillaban con un resplandor verdoso y su cuerpo parecía más sólido, como si el gas la estuviera fortaleciendo. No estaba sola. Detrás de ella más esqueletos antiguos avanzaban, un ejército de muertos que obedecía su presencia. ¡Es ella!, gritó Miguel, retrocediendo. Javier levantó el hacha, pero sabía que no podía luchar contra todos. La criatura momificada avanzó hacia él, sus pasos resonando como tambores. Lo golpeó con una mano esquelética, lanzándolo contra la pared. El hacha cayó al suelo y Javier sintió un dolor agudo en las costillas. La criatura se cernió sobre él, su boca abierta en un grito silencioso, pero Miguel actuó rápido. Tomó una piedra y la arrojó, golpeándola en la cabeza. «Déjalo en paz», gritó el niño. La criatura giró hacia él, dándole a Javier tiempo para levantarse y recuperar el hacha. Con un rugido de furia corrió hacia ella y hundió el filo en su espalda. La criatura gruñó, pero no cayó. En cambio, lo agarró del cuello y lo levantó, sus dedos apretando con fuerza inhumana. Javier pateó y apuñaló con el cuchillo, pero su visión comenzaba a oscurecerse. Entonces Miguel corrió hacia el panel de control y encontró una palanca marcada con pintura roja desvanecida. La jaló con todas sus fuerzas y un chirrido metálico llenó la cámara. La máquina tembló y los conductos nachali a cerrarse, deteniendo el flujo de gas. La criatura momificada soltó a Javier, tambaleándose como si algo la hubiera debilitado. Los esqueletos también vacilaron, algunos cayendo al suelo. Javier aprovechó el momento y golpeó a la criatura en la cabeza con el hacha, una y otra vez, hasta que su cráneo se partió y colapsó en un montón de polvo y hueso. Respirando con dificultad, se volvió hacia Miguel. «¿Funcionó?», preguntó, su voz ronca. El niño señaló la máquina. El rugido había disminuido y el gas ya no salía, pero la cámara comenzó a temblar y las paredes crujieron como si la montaña estuviera colapsando. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Javier. Corrieron hacia el túnel por el que habían entrado, el suelo temblando bajo sus pies. Detrás de ellos, la máquina emitió un último estallido y una explosión sacudió la mina, enviando una onda de polvo y escombros tras ellos. Javier empujó a Miguel adelante, usando su cuerpo para protegerlo mientras corrían hacia la superficie. Emergieron al amanecer, la niebla verdosa disipándose lentamente bajo un cielo gris. La mina colapsó detrás de ellos, un rugido final que selló el horror bajo toneladas de roca. Javier y Miguel cayeron al suelo, exhaustos, mirando el pueblo que aún ardía en caos. Las criaturas seguían allí, pero parecían más lentas, desorientadas, como si la fuente de su fuerza hubiera desaparecido. «No sé si lo paramos del todo», dijo Javier jadeando, «pero al menos lo frenamos». Miguel apretó la cruz en su mano y asintió. «¿Qué hacemos ahora?». Javier miró el horizonte, donde el sol apenas comenzaba a asomarse. «Sobrevivir», respondió. «Eso es lo único que nos queda». El sol apenas lograba atravesar el cielo gris sobre San Gregorio, un amanecer pálido que no traía consuelo. Javier y Miguel estaban sentados en la ladera, a pocos metros de la entrada colapsada de la mina, sus cuerpos cubiertos de polvo y sangre seca. El rugido de la máquina había cesado, reemplazado por un silencio que pesaba como una losa. La niebla verdosa se disipaba lentamente, revelando el pueblo destrozado, casas derrumbadas, calles llenas de cuerpos y las figuras tambaleantes de los infectados moviéndose con una lentitud que sugería que su fuerza se desvanecía. Pero no estaban muertos, todavía no. Javier miró a Miguel, que seguía aferrado a la cruz de madera como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. El niño temblaba, pero sus ojos tenían una dureza nueva, una que no debería estar en alguien tan joven. Javier se preguntó cuánto de sí mismo había perdido en esa noche interminable. Elena, su hogar, su vida entera, todo se había desmoronado en un instante y ahora solo le quedaba este pequeño sobreviviente y una promesa tácita de mantenerlo a salvo. «¿Crees que se acabó?», preguntó Miguel, su voz un susurro ronco. Javier miró la mina, ahora un montón de rocas y escombros. La explosión había sellado la máquina y detenido el flujo de gas, pero algo en su interior le decía que el horror no terminaba tan fácilmente. El proyecto Lázaro no era solo una máquina, era un secreto enterrado durante décadas.
criaturas, un experimento que había escapado de su tumba. Sacudió la cabeza. No lo sé, respondió honestamente, pero si sigue habiendo gas ahí abajo, si queda algo de esa mierda, no podemos arriesgarnos a que vuelva a salir. Miguel asintió, aunque el miedo seguía grabado en su rostro. Javier se puso de pie, apoyándose en el mango del hacha. Sus costillas dolían con cada respiración y el cansancio lo arrastraba como una corriente invisible, pero no podían quedarse allí. El pueblo estaba perdido y las criaturas, aunque debilitadas, aún eran una amenaza. Vamos a buscar un lugar seguro, dijo extendiendo una mano al niño. Lejos de aquí, caminaron hacia el oeste, alejándose de San Gregorio y de la mina. El terreno era áspero, lleno de arbustos espinosos y rocas sueltas, pero cada paso los llevaba más allá del alcance de la niebla. Encontraron un sendero que conducía a una carretera vieja, donde un camión abandonado esperaba con las puertas abiertas. Javier revisó el interior. Las llaves estaban en el encendido y el tanque estaba medio lleno. Subieron y el motor rugió al arrancar, un sonido que parecía fuera de lugar en medio de tanta muerte. Condujeron en silencio, el pueblo desapareciendo en el retrovisor. Javier mantuvo los ojos en la carretera, pero su mente estaba en otro lado. Pensaba en las notas que Miguel había leído en el Proyecto Lázaro, un gas para reanimar tejidos muertos. Decían, ¿quién lo había creado? ¿Por qué lo habían abandonado en la mina? Y lo más inquietante, ¿qué significaba pérdida de control? Las respuestas estaban enterradas bajo toneladas de roca, pero el eco de esas preguntas lo perseguía. A unas pocas millas el camión comenzó a fallar. El motor tosió y se detuvo, dejándolos varados en medio de un bosque de pinos. Javier golpeó el volante con frustración, pero no había tiempo para lamentarse. Bajaron y continuaron a pie, el hacha y la linterna como únicas defensas. El aire era más limpio aquí, libre del olor químico que había impregnado San Gregorio, pero la tensión no los abandonaba. Encontraron una cabaña de cazadores, una estructura pequeña con paredes de madera y un tejado cubierto de musgo. La puerta estaba cerrada con un candado, pero Javier lo rompió con el hacha. Dentro había una cama polvorienta, una estufa de leña y algunos suministros, latas de comida, una caja de cerillos, un rifle de caza con unas pocas balas. Era un refugio temporal, lo mejor que podían esperar. Descansa un poco, dijo Javier a Miguel señalando la cama. Yo vigilaré. El niño se acostó, aún aferrado a la cruz, y cerró los ojos. Javier se sentó junto a la ventana, el rifle en el regazo, observando el bosque. La adrenalina lo mantenía despierto, pero su mente estaba al borde del colapso. Cada crujido de las ramas, cada susurro del viento, lo hacía girar esperando ver esas figuras tambaleantes emergiendo de la nada. Pasaron las horas y el sol alcanzó su punto más alto, bañando el bosque en una luz fría. Miguel dormía inquieto, murmurando en sueños, mientras Javier revisaba las latas y preparaba una comida sencilla, frijoles fríos y un poco de agua de una botella que encontró. Comieron en silencio, el sonido de sus cucharas raspando el metal como un recordatorio de lo frágil que era esta calma. Entonces, un ruido los hizo detenerse. Venía de afuera, un crujido lento, deliberado, como pasos sobre hojas secas. Javier tomó el rifle y se acercó a la ventana, el corazón acelerado. A través del vidrio empañado, vio una figura moviéndose entre los árboles. Era alta, encorvada, y su piel grisácea brillaba bajo la luz del sol. No era un esqueleto como los de la mina, sino uno de los infectados del pueblo, aún vivo en esa muerte retorcida. Miguel, quédate atrás, susurró apuntando el rifle. El niño se escondió bajo la cama, mientras Javier abría la puerta con cuidado. La criatura lo vio y gruñó, avanzando con pasos torpes pero decididos. Javier disparó, el estruendo resonando en el bosque. La bala atravesó el pecho de la criatura, pero no cayó. Siguió acercándose y Javier disparó de nuevo, esta vez a la cabeza. El cráneo explotó en una nube de sangre negra y el cuerpo colapsó, pero el sonido atrajo a más. Desde los árboles, otras figuras comenzaron a emerger. 3, luego 5, luego una docena. Javier cerró la puerta y la barricó con una mesa, su mente buscando una salida. Las ventanas eran pequeñas, pero podían trepar por ellas si era necesario. «Tenemos que irnos», gritó ayudando a Miguel a salir de debajo de la cama. Rompió una ventana con el hacha y empujó al niño afuera, siguiéndolo de cerca. Corrieron hacia el bosque, los gruñidos persiguiéndolos como un eco implacable. Las criaturas eran lentas, pero persistentes, y el terreno dificultaba la huida. Javier tropezó con una raíz y cayó, el rifle deslizándose de sus manos. Miguel lo ayudó a levantarse y siguieron corriendo, el aliento ardiendo en sus pulmones. Llegaron a un río, sus aguas rápidas cortando el bosque como una cicatriz. No había puente, pero una serie de rocas ofrecía un paso precario. Javier cruzó primero, ayudando a Miguel a mantener el equilibrio. Las criaturas los alcanzaron, algunas cayendo al agua y siendo arrastradas por la corriente, pero otras lograron seguirlos. En la otra orilla,
Javier encontró una cueva poco profunda entre las rocas y empujó a Miguel dentro. «Quédate aquí», dijo, blandiendo el hacha. Se enfrentó a las criaturas, cortando cabezas y extremidades con una furia desesperada. El hacha se hundía en carne podrida y la sangre negra salpicaba su ropa, pero no se detenía. Una a una, las criaturas cayeron hasta que el silencio volvió al bosque. Javier se desplomó contra una roca, jadeando, el hacha resbalando de sus manos. Miguel salió de la cueva y se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Se acabó?», preguntó de nuevo, como si necesitara escuchar una respuesta diferente. Javier lo miró, queriendo mentirle, queriendo prometerle un final feliz, pero no podía. «No lo sé», dijo, su voz quebrada, «pero estamos vivos. Eso es lo que importa ahora». Pasaron la noche en la cueva, el río susurrando como un lamento. Al amanecer, decidieron seguir hacia el oeste, buscando ayuda, un pueblo, cualquier señal de vida. Pero mientras caminaban, un sonido distante los hizo detenerse. Un rugido leve, como un motor despertando bajo la tierra. Venía de la dirección de San Gregorio, de la mina sellada. Javier sintió un escalofrío. Había quedado algo vivo ahí abajo, algo que el colapso no pudo contener. No dijo nada a Miguel, solo apretó su mano y siguió caminando, el eco de ese rugido persiguiéndolos como una sombra. El proyecto Lázaro había sido enterrado una vez, pero la tierra tiene memoria y los secretos nunca permanecen muertos para siempre. En el horizonte, el cielo se oscureció y un viento frío trajo consigo un olor familiar, azufre, podredumbre y algo químico. Javier cerró los ojos por un momento, sabiendo que la pesadilla no había terminado. Tal vez nunca lo haría.